Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora, sí se ok. escucha. Fue la grabación. Coloqué Sí, acá señor. el programa me cerraba. Bueno, repito, hoy estamos en nuestro cuarto encuentro de procesos eficientes y gestión para profesionales. El día de hoy la clase la iniciamos a las 8:32 debido a que a las 9 tenemos solicitud de espacio por el área eh, de empleo, donde ustedes se van a conectar y van a recibir una capacitación, teniendo en cuenta que allí deben estar todos conectaditos, ellos les van a tomar ahí una asistencia, preguntas, dudas o inquietudes que ustedes tengan. Creo que este es el espacio oportuno para que ustedes puedan salir de aquellas dudas que de pronto en este momento tienen frente al proceso, puesto que son personas directamente que trabajan con la caja. Quiero felicitarlos porque el día 1 y 2 de la participación de alumnos ya está al 100% de la actividad de ayer. Solo hay 2 personas pendientes y quedaríamos al 100% con la actividad de ayer. La actividad de hoy está cargada en la plataforma y la vamos a juntar como el día lunes. Esa actividad la pueden hacer a mano, le toman fotografías y la suben. ¿Listo? No es que la vayan a hacer pues en el computador, no, ustedes la pueden hacer a mano, que sean creativos, que le quede muy bonito y la suben a la plataforma. ¿Listo? Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a entrar de una vez a la proyección de las diapositivas y de la capacitación. Nosotros hoy vamos a empezar hablando de un tema que ha tomado fuerza y que sigue tomando muchísima más fuerza en los últimos años, y es la inteligencia emocional. Pero vamos a empezar a definir qué es esa inteligencia emocional. Vamos a llegar a ver los diferentes tipos de inteligencia que existen. Entonces, la inteligencia emocional, vamos a ver unas definiciones, las voy a leer tal cual como están acá. La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar ellos y utilizar esos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Nosotros somos unos seres que definitivamente vamos a estar viviendo todos esos sentimientos y emociones. Pero cuando nosotros logramos unir nuestro cerebro y apoyar esas emociones, es donde nosotros empezamos a tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque yo en un estado de ira, si logro con mi cabeza manejar esa emoción o esa emoción, porque es momentánea, esa emoción de ira, pues voy a poder evitar situaciones que no corresponden, donde él pueda lastimar a otra persona o inclusive pueda salir lastimado uno mismo. ¿Listo? Ahora la otra definición. La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar la emoción. La habilidad de acceder y generar sentimientos cuando facilitan pensamientos. La habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional. Y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que nosotros a veces, y yo creo que las mujeres lo hacemos un poco más notorio que los hombres, porque los hombres les pasa lo mismo que a nosotros, solo que en la cultura en la que nosotros hemos crecido, a los hombres no se les permite expresar sus emociones con facilidad. Pero las mujeres sí nos dejan, digamos, que manifestar un poco más esto. Entonces, hay días que uno dice, ay, yo no sé, yo estoy como triste, yo estoy como deprimida, pero no sé por qué. Entonces es ahí a donde nos dicen, bueno, tenga la habilidad de percibir con precisión esa emoción, o sea, ¿qué es lo que, por qué realmente usted está así? Ah, no, por un cambio hormonal, listo, todas las mujeres tenemos un mes que por cambio hormonales o vamos a estar emocionales o vamos a estar irritadas. Entonces es identificar y coger el calendario y decir, el día 20 de cada mes me pasa. Entonces el día 20 usted mira el calendario y dice, ah, es hormonal. Entonces, ¿qué ocurre? Ya usted, su mente va a regular esa emoción y no va a permitir que usted ese día o esté emocional o esté iracunda, igual los hombres, y mirar cómo esos estados. Ah, bueno, estoy triste. Bueno, ¿por qué estoy triste? No, porque me peleé con mi pareja. Bueno, entonces, hay una emoción, ya sé que me peleé con mi pareja, ¿qué voy a hacer para no estar así todo el día? ¿Sí? ¿O qué voy a hacer yo para arreglar la situación? ¿O qué voy a hacer yo? Entonces es eso, la inteligencia emocional es saber gestionar esas emociones, saber procesarlas y no dejarme llevar
por las emociones negativas. Las emociones positivas, pues por lo regular son muy buenas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las emociones positivas generadas en entornos de licor y drogas, porque como estos son como una serie de estimulantes que nos desinhiben, pues nos empiezan a gustar y ya entonces pasamos a otro tipo de situaciones. Otra definición de la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Todas las emociones se deben vivir, ¿sí? Se deben procesar. Lo que no podemos permitir es que la emoción se convierta en un sentimiento que perdure en el tiempo y volvemos al punto, se habla sobre todo de las negativas, porque si yo estoy feliz, alegre, contento, tranquilo, en paz, pues así es un sentimiento, una emoción que queremos que esté en el tiempo, pero cuando son negativas, pues ahí sí no conviene que nosotros tengamos esas emociones porque nos pueden afectar. Permítame que le estaba dando acceso a otras dos personas. Entonces, otra definición de la inteligencia emocional es la capacidad, mire, ¿para qué? Para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. Estaba hablando ahorita arriba y me acordé. Todas las emociones se tienen que vivir y se tienen que procesar. Si nosotros estamos viviendo un duelo, seamos hombres o mujeres, debemos llorar, es decir, sacar esa emoción. Para las personas que son especialistas en psicología, lo que se busca es que, tengo entendido que el término es hacer catarsis. ¿Acá hay alguna psicóloga? Sí, ¿cierto? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es el proceso para llegar a la catarsis? Profe, pues eso tiene unas etapas. Uh-huh. La idea es que el paciente se le empiece a hacer esa catarsis y al cabo de un año, es lo más indicado, cumpla con ese proceso de duelo. O sea, uno Vaya dura más culminando o cada menos etapa. un año haciendo un proceso de duelo. Sí, ya es lo más recomendado. Vea, Es lo esa sí me normal. la sabía, gracias. Gracias. Bueno, con Listo, gusto. entonces es como gestionar, en algunos momentos se requiere el acompañamiento de un psicólogo, de un profesional, pero cuando nosotros digamos que tenemos la posibilidad de autogestionar nuestras emociones, es vivir ese proceso, es vivir ese duelo, es entender por qué pasó y ponerle un punto, ¿sí? Porque es que nosotros no podemos vivir toda una vida en un duelo, ¿sí? Ya, pues yo no sabía que como que el proceso dura como un año. Pensé que habían unos que eran más rápidos que otros, pero ya ahí voy aprendiendo algo nuevo hoy. Entonces es vivir Profe, ese disculpe. proceso. Dime. Ya el proceso como tal, cada paciente lo vive pues a su manera porque todos somos pues diferentes, ¿cierto? Hay personas que logran este proceso muy rápido, como lo más indicado es hasta un año, hasta llegar a recordar sin Sin dolor, dolor. digámoslo así, porque la idea de superar un duelo no es olvidar a alguien, es llegar a recordar esa persona o ese trabajo que se perdió, bueno, aquello que creó esa ruptura, pero recordarlo con amor, que esa es la idea, pero el tiempo como tal lo pone cada paciente. Listo. Gracias. Entonces, mira, hay procesos. Entonces, yo pienso que también va como en la habilidad y en la capacidad de respuesta de la persona frente a estos eventos negativos. Ahora bien, la inteligencia emocional supone siempre un equilibrio entre los elementos biológicos y psíquicos, ya que si bien la sensación se suele suceder a nivel físico, su origen o causa tiene que ver con situaciones que exceden lo somático y que se expresan a través del cuerpo. Generalmente las personas con más éxito en su vida son aquellas con una inteligencia emocional alta, es decir, algunos se capacitan para tener ese control de las emociones, ¿sí? Entonces ahí es donde entra, ¿sí? El coaching a veces para afianzar o para que la persona pueda desarrollar técnicas de anclajes mentales, de hacer actividades que le ayuden a controlar las emociones. Si la persona definitivamente no puede hacer el control de las emociones, ahí se debe recurrir al psicólogo y el psicólogo a veces tiene que escalar a la parte de la psiquiatría, ¿sí?
que la psiquiatría es la única, me explicaba creo que tú me explicaba la otra compañerita, que es cuando pueden medicar a la persona, ¿sí? Porque tampoco el psicólogo puede medicar y ningún coach, óigamelo bien, nadie, si hay un coach que no sea psicólogo, ¿no? Porque a menos que sea psicólogo o psiquiatra, puede medicar o puede hacer procesos de intervención. Nosotros lo máximo que podemos hacer son procesos de contención, es decir, nos llega una persona muy afectada, podemos escuchar y escalamos, ¿sí? Jamás nos podemos quedar con el proceso porque nosotros no conocemos la parte clínica de eso. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento para el desarrollo de las fortalezas y habilidades. Entonces, ojo con eso por si alguna vez quieren trabajar con un coach. El coach no es psicólogo, el coach no conoce de medicina, el coach no va a hacer procesos de ese tipo. ¿Listo? Les va de pronto a enseñar técnicas para que ustedes puedan mejorar frente a emociones que no estén generando ni ansiedad, ni depresión, ni ningún tipo de enfermedad que sea mental. La inteligencia emocional incluye el desarrollo de las siguientes habilidades y esto lo dicen bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero lo cita nuevamente García en el 2010. Primero, percepción de las emociones propias ajenas. Conozco mi emoción, puedo percibir la emoción de nosotros. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos ver en el otro lo que está ocurriendo. Segundo, dominio sobre las emociones propias y respuestas apropiadas ante las circunstancias. Participación en relación donde las emociones se relacionan con la consideración y el respeto, armonía entre el trabajo y el ocio. La inteligencia emocional es un concepto asociado a la inteligencia emocional es el término emoción. Fisiológicamente, ¿cómo se expresa esa emoción? Y eso depende, con patrones de qué, de respiración, de ritmo cardíaco acelerado, si estoy nerviosa, contracciones estomacales. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar en público y si tenemos miedo a hablar en público, pues puede que nos den como esas sensaciones que nos sudan las manos, que estamos inquietos, que vamos, que venimos. El expresivo son patrones posturales y expresión facial, o sea que se me ve la tristeza, se me ve la rabia, se me ve la angustia, se me ve la ansiedad que se nota. Cognitivo es la discriminación, etiquetación, atribución, interpretación y valoración. Ahora bien, dentro de la inteligencia emocional se habla de una teoría de las inteligencias múltiples y es de este tipo de inteligencias múltiples las habla el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, quien plantea a finales de los años 1983 que dice que las personas tienen 7 tipos de inteligencia que la relacionan con el mundo. A grandes rasgos, estas inteligencias son inteligencia lingüística, inteligencia lógica, inteligencia musical, inteligencia visual espacial, inteligencia kinésica, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal. Hay otros autores que manejan creo que 2 tipos de inteligencia más, pero no, para este caso yo tomé la del doctor Howard y es donde vamos a hablar un poquito. Entonces, el primer tipo de inteligencia es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, con el lenguaje y las palabras. Entonces, son esas personas que nosotros vemos que desde niño hablan con mucha fluidez, que desde niño se relacionan fácilmente a la hora de hablar con las personas. ¿Quiénes están allí? Pues los profesores, ¿quiénes están allí? Los conferencistas, los escritores, las personas que hacen el uso de la palabra, sea escrito o verbal, para comunicarse. Los políticos también están allí, sí, que son personas que tienen como la posibilidad o el don de hablarle a otras personas con gran facilidad. Los poetas, los declamadores. Luego encontramos la inteligencia lógica. La inteligencia lógica tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas
o secuencia. Entonces, son esas personas que por lo regular tienen esa habilidad lógica y cuando nos vamos a la lógica, nos vamos a la matemática, ¿sí? Entonces, son esas personas que fácilmente aprenden y tienen habilidades con los números, ¿sí? Que pueden aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir con gran facilidad, que todo lo que tiene que ver relación con la parte numérica lo hacen con gran facilidad, es decir, les fluye. Entonces, ¿quiénes son? Pues los matemáticos, los físicos, los ingenieros, que son personas que tienen que ver mucho con el cálculo matemático, las personas que estudian administración financiera, las personas que estudian contaduría, desde que les guste, ¿no? No como otros por ahí, son personas que entienden con facilidad cómo se mueven los números y que pueden llevar esas secuencias numéricas y entenderlas, inclusive enseñar. La inteligencia musical se relaciona directamente con las habilidades musicales y ritmos. Es decir, son las personas que ustedes dicen, no, es que tiene ritmo musical o tiene oído musical. ¿Por qué? Porque puede escuchar y combinar los sonidos. Las personas que tienen la habilidad de cantar, no sé si aquí hay alguno que tenga esa habilidad, entonces puede cantar, que inclusive puede cantar y tocar algún instrumento, o que puede hacer mezclas. Entonces ahí están los DJs que pueden hacer mezclas de música o las personas que se encargan como de la edición de la parte de las películas donde están esos efectos de sonido uno a uno que se van colocando, se van estableciendo y que usted no se da cuenta que esos son sonidos puestos porque realmente eso se hace eso en un set y todo lo demás son sonidos que se van colocando para ambientar las escenas, ¿sí? Entonces, eso es la inteligencia musical, tener como ese oído para poder hacer que todo suene de manera perfecta. Lo menos uno de los artistas que a mí me gusta muchísimo por su oído musical es Mark Anthony. Puede combinar, él tiene un oído tan bueno que el primero coloca como por instrumento y hace que ese instrumento suene como él quiere y después los engrana todo y lo lleva a su voz. Entonces ese señor tiene una inteligencia musical muy grande. Entonces son, pues como su nombre lo indica, los que saben un instrumento, los que pueden cantar, que tienen una voz, que tienen oído para eso. Los profesores de música, los estudiantes de música. Listo. Inteligencia visual espacial. Cada capacidad para integrar elementos percibidos y ordenados en el espacio y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos. Por lo regular, yo considero que los hombres son más espaciales que las mujeres. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso, yo voy a Bogotá y mi esposo y mi hijo saben por dónde va. Yo nunca sé por dónde voy. Ah, yo he visto ese edificio, pero a mí me dicen es que eso es la 30 con no sé qué mirando al cerro. A mí eso no me da. ¿Sí? Yo tengo que ir con el Google Maps. Suele suceder, igual que no sé, de lo que llevo experiencia, las mujeres confunden la derecha con la izquierda. Nosotras las mujeres, no sé por qué, o sea, realmente sí hay estudios que dicen que las mujeres no somos tan espaciales. De hecho, nosotros si ustedes ven, y no es por torpeza, es que sencillamente el cerebro procesa diferente la información al cerebro del hombre, pero las mujeres ustedes las ven parqueando y o sea, es una locura ver a una mujer parqueando, ¿sí o no? Pero Total. ven a hombres y los hombres llegan y uno es para allá y para acá, y para acá, hasta que por fin medio le cuadre y eso no queda decente. Yo tengo un aporte ahí. Dime. Lo que pasa, yo soy muy creyente de toda la influencia en nuestro cerebro que tenemos a través del aprendizaje de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Resulta que los hombres tenían que salir a cazar, ¿cierto? Ah, sí. Entonces los hombres aprendieron o desarrollaron en su cerebro todo lo que es el espacio y pues obviamente la orientación. En las mujeres nos quedábamos en casa, digamos que teniendo en cuenta la crianza de los niños y aparte de eso también la cocina. Entonces por eso el desarrollo de nuestro cerebro no se obtuvo tanto para ese enfoque. Por eso yo creo mucho en esa teoría.
Sí, 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 yo he escuchado, la he escuchado, Lady, esa teoría la he escuchado. Pero bueno, menos mal en nuestro actual cerebro ya hemos ido cambiando eso y a las próximas generaciones femeninas les va a Lo tocar mismo, más fácil parquear. perdón, profe, es lo mismo y eso incluye mucho lo que dice su compañera. Y en el caso de la conducción es lo mismo. Nosotros desde pequeños, y miremos que hoy en día las peladas, o sea, las niñas de hoy en día conducen muy bien y son rápidas y son muy, o sea, súper buenas conductoras. Pero en la época de nosotros, el decir era que los carros eran para los niños y los carros no eran para las niñas, sino las muñecas. Entonces eso, aunque no lo crea, influye mucho en la conducción de las personas pues, de cierta edad, porque desde pequeñitos se cohibieron, les cohibieron de que los carros no eran para las niñas, ¿sí? Entonces eso influye mucho en la conducción y aunque no lo crean, influye demasiado. Yo estudié seguridad vial y eso influye mucho. Y por eso te digo que hoy en día, las niñas de hoy en día, yo por ejemplo a mi hija la dejo jugar con carros, la dejo jugar con todo, y inclusive tiene 3 añitos y yo la siento acá y la pongo a que ella, cuando voy conduciendo en el barrio, que ella pues coja el timón y le haga. Y créame que eso influye mucho y por eso es que las mujeres no conducen bien como los hombres en la edad de que tenemos nosotros, ¿no? Porque las niñas de hoy en día conducen mejor que uno. Claro, ya ha habido un cambio. Lo que dice Lady es que ya en ese momento hay un cambio de estructura en el cerebro, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso lo que tú dices es verdad, mi hija me ve manejar, pero mi mamá nunca pudo manejar, hizo como 3 cursos. ¿Sí? Y a mí al principio, y todavía, o sea, yo llevo como 5 años manejando y todavía para parquear es una galleta. Yo le digo a mi esposo, yo no, y parquear en medio de 2 carros, yo digo, no, Dios santo. Pero Esa es la tortura seguramente, de todos. sí, pero seguramente, no, y seguramente no, ya la generación de hoy en día lo hace mucho mejor que lo hacíamos nosotras. Listo, entonces la espacialidad es como eso, saber medir los espacios, o sea, son esas personas que llegan a un lugar. Ay, espere que justo entró alguien cuando cambié la. Es como esa habilidad para medir los espacios. ¿Listo? Espérese, ay, ahora que se me hizo la cuestión. Esa habilidad para medir los espacios. Entonces, ¿quiénes pueden estar ahí? Los mismos ingenieros nuevamente de obras civiles, o sea, lo de los puentes, los arquitectos, los guías, ¿sí? Entonces usted por lo menos ve que no, que el guardabosques, y el guardabosques se conoce el camino, y usted dice, pero, o sea, para usted todos son árboles, pero para el Señor él sí sabe la ruta y el camino, ¿sí? Como esos guías, todas esas personas que tienen como esa habilidad para hacerlo. La inteligencia kinésica abarca todo lo relacionado con el movimiento, tanto corporal como el de los objetos y los reflejos. Entonces, estamos hablando de todas esas personas que son, ¿qué? Deportistas, ¿sí? O que son actrices, que son actores, que son personas que con su cuerpo, que son inclusive cantantes, porque por lo menos cantantes que bailen, tenemos referentes femeninas como Shakira, tenemos referentes femeninas como J-Lo, entre otras tantas, ¿sí? Que son personas que en este caso tienen 2 tipos de inteligencia. Igual nosotros por lo regular tenemos varios tipos de inteligencia, pero siempre va a haber una o dos que son más predominantes en nosotros. Ay, entre otra persona. Que se desarrollan más en la persona. Se desarrollan más en la persona. Entonces ya ustedes van identificando y van identificando a sus hijos ahí, porque nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia de esto. Y entonces a veces dicen, ay, pero mire que ese muchacho, mejor dicho, en el colegio solo me dan quejas, siempre le van mal en el colegio en todas las materias, pero se la pasa jugando todo el día. Adivinen qué tipo de inteligencia tiene. Kinestésica. Kinestésica, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un hijo kinestésico, vamos y le buscamos el deporte o la actividad en donde él va a sacar su máximo potencial y las otras que las pasen, ¿sí? Pues tampoco las pueden perder, pero que las otras las pasen. Pero nosotros queremos culturalmente que nuestros hijos sean lingüísticos, sean lógicos, porque la cultura nos dijo que tenemos que aprender de historia, de castellano, de matemáticas, y sí, hay que tener unas bases,
porque no vamos a decir que no, hay que tener unas bases, pero si la inteligencia de esa persona no es en eso, pues eso es como despedirle a un pez que vuele o a un pájaro que esté en la profundidad del mar, o sea, no, eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mi amiga la psicóloga? ¿Cuál es la historia del pescadito que sale y lo ponen a trepar al árbol? Ya, que no me acuerdo. A ver si usted la recuerda. Bueno, hay una historia donde nos dicen que nosotros vamos a ser ignorantes, en donde nosotros no tenemos ese conocimiento, esa habilidad, esa experiencia, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre dentro de los tipos de inteligencias. Nosotros tenemos que saber dónde ubicarnos y saber dónde ubicar a nuestros hijos para que saquen su máximo potencial. ¿Qué ocurría antiguamente y por qué tantas personas frustradas en algún momento de su vida? Si el papá era médico, el hijo que tenía que ser médico. Si el papá era abogado, que eran las carreras en su momento número uno, tenía que ser abogado. ¿Sí o no? O sea, siempre tenía que llevar como esa misma linaje. Ya habían personas frustradas, insatisfechas, y hoy en día existen cantidad de personas frustradas e insatisfechas porque hacemos lo que no nos gusta, porque o no entendemos realmente por qué estamos ahí, porque nos ubicaron ahí, no tuvimos otra opción. Entonces, hoy en día la psicología tiene como unos test que permiten tener una orientación hacia donde el niño o el joven puede sacar su máximo potencial. Entonces hay como unos test, yo lo vi, nunca lo he hecho, unos test donde hacen una serie de preguntas y pueden identificar el tipo de inteligencia y a partir de eso hacer una orientación. Entonces, no, pues usted tiene una inteligencia ambiental, porque esa es una de las que hay, entonces puede estudiar carreras relacionadas con el medio ambiente. ¿Sí? Que usted tiene inteligencia lingüística, entonces carreras relacionadas con la lingüística. No, usted tiene inteligencia kinésica, carreras relacionadas con la kinésica. Y entonces el niño o la persona, el joven en este momento va a tener una mejor probabilidad en la vida de éxito que si estuviera haciendo algo que no le gusta. La inteligencia interpersonal implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas. Y aquí vemos sobre todo a las personas de las ventas, ¿no? Que usted ve que como que a todo mundo le cae bien. De hecho, la inteligencia interpersonal también es un tipo de personalidad que se llama sanguíneo, ¿sí? Que son las personas que tienen esa facilidad para, llegan y como que usted dice, uy, pero se hace amigo de todo el mundo y no conoce a nadie. ¿Sí? Que llegan y entablan relaciones y es el amiguero y es el chévere y usted dice, pero yo escasamente me hablo con uno y este llegó y se habló como con 20 en un solo momento. Sí, es que sencillamente tiene inteligencia interpersonal, son personas dadas a comunicarse, a tratar, a interactuar con otras personas. Entonces son, por ejemplo, las personas que son ideales para el área de las ventas, porque saben entrarle, porque son amistosos, porque son jocosos, son personas que pueden estar en el área de eventos corporativos, ¿sí? Son personas que pueden llevar esa habilidad al servicio de otros porque pueden relacionarse fácilmente. Y la inteligencia que todos debiéramos tener, pero que es una de las que más nos cuesta, pero existen personas que tienen una alta inteligencia interpersonal. Se refiere al conocimiento de quién, de uno mismo, y todos los procesos relacionados como autoconfianza y automotivación. Esta inteligencia es un llamado realmente para todos. Sí, o sea, todos debemos trabajar, si no la tenemos, debemos trabajar en esta inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocemos en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras debilidades, vamos a saber cómo actuar ante la sociedad, cómo actuar ante un suceso, cómo aprovecharnos de nuestro máximo potencial, conociendo nuestras debilidades y mirando cómo apoyamos, porque a nosotros que nos enseñan que nosotros tenemos que trabajar en las debilidades. Pero resulta que si nosotros nos ponemos a trabajar en nuestras debilidades, no vamos a sacar nuestro máximo potencial, ¿sí? Y nuestro máximo potencial está en nuestras fortalezas, está en nuestras habilidades. Y es allí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos para que todavía crezca más y vamos mejorando en lo que podamos de nuestras debilidades, ¿sí? Entonces hay también como cambiar un poquito ese concepto.
Daniel Goleman define 5 principios de la inteligencia emocional. La primera es conocer nuestras propias emociones. La segunda, manejar las emociones. La tercera, motivarse a sí mismo. La cuarta, reconocer las emociones de los demás. La quinta, establecer relaciones. Ahora bien, conocer las propias emociones. Entonces, desde Sócrates, desde por allá, desde la antigüedad, Discúlpame, Paola, una dime, pregunta. Es que ya son las 9:01. ¿Los de Confenalco sí entran a las 9 o tenemos tiempo? déjame que yo dividí esta sesión hoy en dos, termino esta y mañana continuamos con la otra. Dame 5 minuticos, ¿listo? Dale, gracias. Ya acabamos. Conocer las propias emociones. El principio de Sócrates, conócete a ti mismo, se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional. Tener conciencia de las propias emociones, reconocer un sentimiento en el momento en que ocurra y una incapacidad en el sentido deja merced las de las emociones incontroladas. Manejar las emociones es la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada. Se fundamentan en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. Motivarse a sí mismo. Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente relacionados. Encaminar las emociones y la motivación consecuente hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emplean. Reconocer las emociones de los demás es un don de gente fundamental, que es la empatía, la cual se basa en el conocimiento. Vea, lo primero que uno hace es conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que le indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de ayuda y servicio en sentido amplio como profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagógicos, médicos, abogados, expertos en venta. Establecer relaciones. El arte de establecer buenas relaciones con los demás es en gran medida la habilidad de manejar las emociones con los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás. Eh, espérame, ya solo me falta eso. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? La inteligencia emocional hace posible que las personas más adaptadas a los entornos con relación de mayor calidad, más creatividad para construir la vida que se desea y alcanzar los objetivos. La inteligencia emocional, mire, aumenta la resiliencia, aumenta la resistencia al estrés. Existe una mayor capacidad para enfrentar presiones, obstáculos y acontecimientos emocionalmente impactantes y perder eficacia en el comportamiento. Regulación emocional, conjunto de procesos internos conscientes que permite controlar, evaluar y modificar las reacciones para alcanzar metas y objetivos. Mejores habilidades comunicativas. La emoción está ligada a la comunicación. Para el receptor, la comunicación resulta más relevante la emoción que percibe en el contenido del mensaje. Ya voy, porque nos tenemos que tomar la foto. Vamos colocando cámaras, porfa. Y la super sonrisa. Eso, sonreamos. Sonrisas, sonrisas. Modelemos para la foto. Falta David, Nayibe, Carol, Luisa, Mauricio, Lady. Lady es la que está como Yamel. Claudia. Luisa.
Claudia, Lady. A ver, ¿cómo es que es? ¿Con qué nombre es que está Lady? Lady Godoy. Lady Godoy. Faltas tú. Por lo menos que me quedes en la foto. Se salió. Mauricio. Ah, Mauricio no nos puede dar cámara. Que nos salió Lady. Ahí volvió. Lady, pon la cámara. Déjale el nombre así, pero pon eso. Es que está tan mal ese internet. Listo, ahí vamos, ahí vamos. Uno, dos y llegó Junior. Ay, Junior, prenda la cámara. Junior, rápido, prenda la cámara. Ah, Junior, nos dañó la foto, prenda la cámara. Eso, uno, dos, ahí va, tres. Ahí ya se van a ver en el grupo. Listo, chicos, pasen a la sala de Confenalco, por favor.